Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. En este ciclo de este año 2014 de Será Justicia, el 9º, hemos tratado todo lo que es el tráfico ilegal de fauna que se utiliza como mascota o se toman como mascotas y en realidad son especies en extinción y que no pueden tampoco estar en nuestro país bajo esta carátula de mascota, no pueden convivir dentro de un departamento con una familia, etcétera, etcétera. Fue un programa muy interesante que tuvo muchas repercusiones porque de pronto incluso los ciudadanos con muy buena fe adquirimos ciertas mascotas o tenemos cierto vínculo con los animales que queremos que es legal, entre comillas, que es normal y es totalmente ilegal y además violento. En este caso vamos a avanzar un poco más. No vamos a hablar de las mascotas, no vamos a hablar de la buena voluntad de una persona que de pronto compra una tortuga que ustedes saben que es ilegal y termina teniendo una tortuga enorme en la bañadera y termina en la reserva ecológica. Vamos a hablar del delito del maltrato y de la crueldad animal. Vamos a hablar de cómo drogan y mantienen en condiciones terribles a perros, en este caso vamos a hablar de galgos, para someterlos en algunas circunstancias a competencias ilegales. Y estos perros, que son pichicateados, que son explotados en su máximo de rendimiento, terminan abandonados. Obviamente la mayoría muere porque se los utiliza solamente digamos, en su tiempo útil o su vida útil como competidores. Lo mismo pasa con caballos de tiempos de hace muchos años, ¿no? Los caballos que los drogaban, etcétera, hasta en el hipódromo de San Isidro, me acuerdo, el doctor Hernán Collantes había hecho en su momento denuncias sobre cómo se los drogaba a los caballos para que pudieran rendir más. Pero esto avanza aún más, porque hay, por ejemplo, y estamos viendo, avanzando en la producción de este programa, las leyes que prohíben las carreras de perro, cualquiera sea su raza, la ley Sarmiento, la 14.346, que denuncia los malos tratos y actos de crueldad a animales, y por otro lado, una disputa que se está dando ahora en la provincia de Santiago del Estero respecto a dos chimpancés. El pedido por los chimpancés que analiza la justicia, una presentación para que se los declare personas no humanas. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo vamos a tratar en este programa. Tenemos personas que se están dedicando a terminar con la crueldad de maltrato animal, por un lado, y por otro lado, y que me parece un abordaje muy interesante, que están avanzando para que en el propio Poder Legislativo se vincule los casos de violencia familiar que hay con la crueldad animal, que viene de la mano con una violencia social y una violencia familiar. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar con ellos enseguida. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política
es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Los perros como lo utilizan como animales de casa. Bueno, y estamos acá con nuestros invitados, Marina Arana Viscaldi, que es miembro de Adoptá un Galgo en Argentina y además tiene un sitio web que está en nuestra página en serajusticia.net, que es adoptaungalgoenargentina.com. Bastante fácil el nombre. Gracias, Marina, por haber venido. Susana Daskalaki, ahí lo dije muy bien, Susana, abogada especialista en Derecho Penal y Derecho Animal. Nos va a dar un poco el contexto legal y las leyes que ya de por sí amparan a los animales y que no están siendo cumplidas. Y es integrante del Centro de Prevención de Crueldad al Animal. Gracias por venir, Susana. Y el doctor Ariel Corses, veterinario del grupo ACMA, Ayuda a Caballos Maltratados. Recién cuando comenzamos, no lo quería interrumpir porque me estaba contando no solamente la situación que él ve como veterinario con los caballos en los campos, sino también con los perros. Quiero empezar con la introducción de este programa que tiene que ver con, bueno, el disparador para que yo haga esto es que la gente de Proyecto Galgo a través de las redes sociales se contactó conmigo por Twitter y está haciendo una campaña impresionante. Los felicito. Porque yo tenía desconocimiento, imagino que ustedes también. Por eso quiero que Marina me cuente un poco qué está pasando con los galgos en nuestro país y de qué manera se los utiliza cruelmente. Los galgos son utilizados en carreras de galgos y para la caza, que es una actividad muy tradicional en la Argentina. Los galgos, como otros perros, son utilizados como un elemento de provecho. En cuanto ese animal no sirve, se quiebra en una carrera, porque, como vos mencionabas, son tan drogados que se les afecta el corazón y ya no les sirve a quien los está utilizando, son descartados. No son conservados como mascotas y se los cuida hasta que son viejitos. Y simplemente ese perro no es una mascota, es un fin para obtener dinero. Bueno, vean las imágenes, ¿no? Exacto. ¿Cómo quedan estos perros? En esas condiciones famélicos, porque a veces los dejan tirados en medio de un campo y no tienen dónde comer y llegan a una ruta y alguien los levanta totalmente muertos de hambre o quebrados. Nosotros la semana pasada tuvimos que operar 2 perros con rotura expuesta de tibia y peroné. Perro, claro. Bueno, así llegan a nosotros. Bueno, digamos, lo tuyo, Adoptá un Galgo en la Argentina, es una asociación que se dedica a rescatar, recuperar física y emocionalmente, porque muchas veces son golpeados, no confían en la gente, entonces trabajamos con hogares de tránsito que les dan toda esa recuperación emocional, física y luego son dados en adopción responsable como mascotas. Perfecto. Entonces tenemos un proceso donde se hace como visitadores sociales. ¿Hay gente que se hace de mucho dinero con esto? Sí. ¿Quiénes? Sí. Y los galgueros, los que son llamados los galgueros. ¿Hay alguna denuncia, conocen ustedes alguna denuncia penal contra los galgueros? Sí, hay denuncias penales. De hecho, acá lo que creo que tenemos que enfocar es que hay una ley penal, que es la 14346, que tiene 60 años de vigencia en nuestro país, que es parte del Código Penal y establece conductas que se tipifican como delitos. Estas conductas, estos hechos que estamos viendo acá con respecto a estos galgos, configuran delito en Argentina. Es decir, no alimentar a un animal, torturarlo, hacerlo padecer sufrimientos innecesarios. Porque el bien jurídico que protege esta ley justamente es la conservación de la vida del animal desde su aspecto físico y psíquico. Y eso tiene 60 años en Argentina y no se viene implementando. Los jueces y los fiscales no vienen aplicando esta ley. Entonces, desde el Centro de Prevención de Crueldad Animal, que somos todos abogados, la mayoría penalistas y ahora también animalistas, porque existe la rama del derecho animal en Argentina, entonces lo que estamos haciendo es poner en vigencia esta ley y decirle a los señores fiscales y jueces, empiecen a aplicarla, empiecen a procesar a esta gente, a indagarla, a llevarla a juicio y a condenarla. ¿Están señalados dónde están geográficamente, dónde se da más este tipo de abuso y crueldad respecto a, a estos perros? Yo le contaba, por ejemplo, recién a Marina, que yo trabajo mucho con la gente de Proyecto Galgo en Argentina también, como abogada, y habíamos detectado muchos casos en Mendoza.
Y acá no se conocía que, por ejemplo, Mendoza es un lugar donde tanto en el sur de Mendoza, como en el centro, como en el norte de Mendoza, en todos los pueblos se realizan actividades de explotación con galgos en canódromos habilitados por intendentes, en donde también en esos canódromos que se explotan esos animales, que se cometen delitos, porque esto, Lorena, lo que hay que entender es que es un delito complejo. Acá estamos hablando de una infracción a la ley penal 14346, una infracción a la ley de estupefacientes. Claro. Que también estos animales se les suministra medicamentos y estupefacientes. Y eso tiene una pena muy alta en Argentina. Es un delito federal. ¿Son legales los canódromos? En este caso son habilitados por los intendentes. ¿Pero son legales? Sí, en estos casos sí, administrativamente legales. El problema es que lo que se cometen ahí dentro de esa legalidad son delitos. El delito de apuesta ilegal, el delito de lo que decíamos recién, la infracción a la ley de estupefacientes, el delito de crueldad animal. Es decir, todo es una complicidad de delitos y esa sumatoria de delitos hace esa actividad que, entre comillas, sea legal, pase a ser justamente una actividad delictiva. Perfecto. Doctor Ariel Corse, bueno, usted me contaba que esto mismo lo observa y por eso usted forma parte de este grupo ACMA Ayuda a Caballos Maltratados. Cuénteme esta situación. Te puedo hacer una pequeña corrección. Es Asociación contra Maltrato Animal. Eso es nuestra página de Facebook. Ah, perdón, Asociación contra Maltrato Animal, perfecto. Nosotros puntualmente... Igual, perdón, en serajusticia.net vamos a tener los links para sus diferentes espacios. Nosotros nos enfocamos puntualmente a una cuestión que es la tracción a sangre en el medio urbano, pero no hemos dejado de lado tampoco diferentes actividades que se hacen con los caballos como actividades deportivas. Hay una gran diferencia. La cuestión de la tracción a sangre trae detrás un aspecto social, que no es solo el hecho de sacar provecho de un animal, sino que hay una situación que los lleva a tener que salir con un carro a que sean un medio de vida. Sí, dentro de esa situación puntual hay una gama de situaciones y de individuos que justamente fueron los primeros que han sido víctimas de una exclusión y digamos un maltrato. Yo te escuchaba hablar hace un rato de que es medio una cultura y bueno, los chicos que nacen y viven esa situación lamentablemente repiten la historia de sus padres, del maltrato familiar, lo trasladan al animal y lo trasladan y descargan toda su ira contra el animal, como así también tenés otros que realmente no les queda otra situación que salir a trabajar con el carro y que si bien respetan al animal, por cuestiones de ignorancia básica y no se les puede reclamar, muchas veces no saben ni leer ni escribir, terminan llevando al animal a una situación de maltrato. Nosotros queremos dejar claros algunas pautas básicas, ¿no? Mucha gente confunde y cree que un animal por estar debajo de un carro está maltratado. Y no es la realidad. Ustedes pueden saber que el caballo ha sido compañero del hombre a lo largo de la historia y nosotros creemos que debe estar en las condiciones que corresponde y que debe ser un compañero de trabajo. Nuestra visión a futuro y la ilusión de todos es que se acaben este tipo de cuestiones, pero la realidad nos dice que va a ser muy difícil, por lo menos en lo inmediato. Sí, hasta que no cambie la situación social. Ahora, ustedes están viendo y advirtiendo también este tipo de drogas o estimulantes para carreras entre caballos. Hay una realidad... ¿Cómo se dan los galgos? Sí, todo lo que es clandestino... Sí. Vale todo. A ver, es Argentina. Todo lo que es clandestino, nadie hay que controle y fiscalice. ¿Hasta qué siguen todas las riñas de gallos también? Y todo, esas cuestiones... Las riñas de gallos. ¿Y lo de las carreras de caballos? Las carreras de gallos están legalizadas. Pero en un ámbito legal, quiero que entiendas, porque hay una mística de esto que no es así, como lo plantean 100%, y no digo que no puedan fallar los sistemas. En lo que es legal, hay controles antidoping. De hecho, dijo la doctora, los estupefacientes es un delito federal. Si no me equivoco, no me meto en un ámbito que no me corresponde. Sí. Pero ha habido gente detenida inclusive por eso. Donde hay un sistema internacional de antidoping, donde se exigen por normas internacionales que se deben controlar esos animales y se controlan, porque además hay juego de por medio que es legal. Entonces todo lo que atente contra una apuesta legal, como podría ser dopar un caballo, tiene un castigo y grande. Después podemos discutir si te gustan o no te gustan las carreras, eso queda en cada uno. Pero no podemos negar de que en esa actividad puntualmente lo que es legal está controlado. No sé si me entendés, no es que uno esté a favor de todo, al contrario,
Pero creo que, a diferencia de lo que sucede con los galgos y las carreras clandestinas de caballos, por lo menos en este ámbito están controlados. No es lo mismo, puede estar mal o puede estar mejor, y además las normas de bienestar animal cada vez están más altas en cuanto a la vara y se van modificando en las actividades legales de caballos, modificando determinados parámetros. ¿Qué tipo de drogas se le dan a los caballos y a los galgos? Generalmente la de los galgos son las de los caballos y la de humanos. A ver, ¿cuál es? ¿Para excitarlos cuál? No, cualquier estimulante simpático que genere una estimulación cardiorrespiratoria, como la cafeína, la cocaína. Sí. El doctor sabe bien de la parte veterinaria, pero lo que podemos decir nosotros es que hay drogas nacionales, drogas importadas y drogas caseras. ¿Las caseras cuáles son? Es mezcla de distintos tipos de componentes que los arman ellos, e inclusive en el caso este que yo contaba de Lavalle, se hablaba de hasta un índice alto de cianuro. Es decir, el animal ingresaba a la gatera, se lo inyectaba y caía muerto al final de la carrera después de ganarla. Queda muerto duro ahí. Es decir, los componentes son los más insólitos, no les importa la vida del animal. No, la ketamina en este caso no es para eso. Sí te la usan y te joroban, porque es un anestésico, pero en el ser humano ya sabes lo que genera. No, bueno, pero por ejemplo, yo he sabido, porque me tocó en Necochea cubrir casos de competencias de caballos que son ilegales, porque ahí se descubrió, se denunció un veterinario que los pichicateaba y estaba con políticos, esto hace bastante tiempo, que hacían apuestas, entonces decían apostá tal porque a otro le ponían ketamina. ¿Se entiende? Lo que pasa es que es muy arriesgado lo que están haciendo. Al ganador se le ponía ketamina, entonces se apostaba mucha plata al perdedor, al que supuestamente iba a perder y ganaba. Yo te puedo asegurar que un caballo con ketamina, si lo vieras, la reacción que tiene, no, es un anestésico y además es excitatorio. Lo deja fuera de parámetro y se caen al piso y se paran, por eso se ha combinado con otras drogas para compensar los efectos colaterales. No, yo no, honestamente creo que no, la ketamina no. Que alguien fuera del lugar haya intentado hacer una cosa, pero no le pudo haber salido bien, te lo garantizo. Olvídate porque no es... Depende de que sale bien, si sale bien la apuesta. No, pero no puedes tener un efecto... cae el caballo, tal vez será esa la idea. No puedes tener un efecto... No hay un efecto deportivo. De última lo duermen si quieren pararlo. No, la ketamina no, va por otro lado el problema de la ketamina. Bueno, en el caso de los galgos, ¿qué tipo de drogas, si son parecidas a estas que decía el doctor? Y por otro lado, las situaciones últimas que han vivido ustedes rescatando galgos. Las drogas, es como decía el doctor, son las mismas que les aplican y en general son caseras y se pasan la receta entre ellos. Hay blogs y hay páginas donde se venden entre ellos. Hay alguna muy famosa que es el maicito y cómo se prepara y se pasan las recetas. ¿Qué es el maicito? La verdad es que no tengo ¿Qué hay blogs de cómo drogarlos? No. Ese tema del maicito puntualmente se utilizó mucho en caballos. Era un preanabólico de otra especie que se prohibió acá, que en realidad la droga en sí no era complicada. El problema es que hubo alguien que lo combinó con otras cosas y salió al mercado, porque eso simplemente era algo para mejorar el estado general de los animales. Se utilizaba en producción porcina. Y a partir de ahí empezaron a aparecer, como no está registrado, esos medicamentos maicitos que podían tener cualquier cosa. Me preguntaba si, además, cuando ustedes los rescatan, si tienen como una adicción, porque al estar tan pichicateados... En algunos casos hemos tenido casos de que han sufrido síndrome de abstinencia. No son los demasiados casos porque es como contaba la doctora. Mueren antes de que lleguen a nosotros. O llegan en un estado ya... Mueren antes que lleguen a nosotros. Los que más llegan a nosotros son muy flacos, perros que tendrían que estar pesando 30, 35 kilos, pesan 12, que es un esqueleto. Es un esqueleto con un poco de piel, o muy bien formados, que los ves con todos sus cachas, digamos, bien gorditas, pero quebrados, que significa que se quebraron en una carrera y ya no es más útil al apostador. No, porque no quedan igual, entonces no va a correr igual, y aparte es todo un costo recuperarlos, y no les sirve. ¿Esto es una costumbre en la Argentina, en Latinoamérica? ¿Por qué los galgos? Los galgos porque son, naturalmente, Dios los hizo así, entonces se aprovecha de su velocidad. Claro. O sea, es hermoso ver correr un galgo, especialmente en libertad. Yo tengo 4 en mi casa y cuando los llevo, que los ves correr en un terreno, son hermosos correr, pero lo hacen porque quieren y entonces se aprovecha de ese dote natural que tienen y se los estimula para que corran cada vez más Doctora, rápido. usted tiene aquí un trabajo
muy interesante, Comisión Derecho Civil, Relaciones de Familia, Violencia Familiar. El delito del maltrato y la crueldad animal, su relación con la violencia familiar. Exactamente. Hace más de 30 años en Estados Unidos, la Sociedad de Criminología de los Estados Unidos está trabajando, y el FBI, relacionando todo lo que es la crueldad animal, los asesinos seriales, esos casos que vemos muy típicos de las masacres en las escuelas, que todos esos asesinos seriales, o la gran mayoría, han tenido antecedentes de crueldad animal. Ellos dicen en sus testimonios en los juicios que comienzan con los animales de 4 patas para pasar a los de 2 patas. Es decir, que pierden la empatía y al hacer perder la vida a un ser vivo que tiene 4 patas, no les preocupa después pasar y hacerlo en caso de asesinatos, violaciones, homicidios seriales. Un hombre absolutamente violento peleando con la mujer, metió un bebé en el lavarropas, pero ya tenía muchos antecedentes de meter a los gatos en el lavarropas. Exactamente, es decir, eso que se vio públicamente nosotros lo vemos a diario. Es decir, casos donde intervenimos por violencia familiar, doméstico, de género, donde el animal también es víctima de maltrato como el resto del miembro de la familia, tanto los niños como los adultos mayores como la mujer. El síntoma es que la violencia al animal se da extramuros. Quiere decir que se ve en el patio, se ve en el porche, se naturaliza más que pegarle a un pibe, no es igual que darle una patada a un perro. Exactamente, por eso decimos la violencia familiar, generalmente de los humanos, es intramuros. El vecino escucha los gritos, escucha los ruidos, los llantos, pero no ve el acto físico en sí. Entonces el asistente social en Estados Unidos, cuando va a hacer el socioambiental, ¿qué mira? ¿Cómo está el animal de la familia? Wow. Y ahí va a detectar. E inclusive hay una novedad muy importante que el FBI ahora estableció con todos los fiscales generales en Estados Unidos un registro, así, a similitud del registro de violadores, registro de maltratadores con animales. A esa persona no solamente no se le da animales en adopción, sino que se tiene en cuenta para cualquier caso que cometa algún tipo de delito, es decir, una acción preventiva. Claro. Y otra acción preventiva que es muy importante, que los refugios que trabajan con las mujeres víctimas de violencia de género, cuando retiran a la mujer del hogar, retiran al animal de compañía. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos, cuando ese rehén que queda en manos del agresor es utilizado para que la mujer vuelva a su casa, hay un alto porcentaje, un 85%, de que esa mujer termine en homicidio. Entonces es muy preventivo el tema de tratar. Bueno, en Estados Unidos la verdad es como lo ideal. Me pregunto ¿hasta dónde esto se podría aplicar en nuestro país? Nosotros sí lo aplicamos. Nosotros, el problema que tengo yo en la realidad que vemos nosotros es que ese paso fue anterior al que ya vivimos. ¿En qué sentido? Me voy a explicar. Nosotros estamos vinculando el maltrato animal con la violencia de género. Acá estuvo la violencia de género primero, en nuestra actividad. Yo siempre arranco las charlas cuando me toca darlas, a veces he dado charlas en la escuela, o a veces en los cursos, cada vez que tenemos una oportunidad, con una foto que es de un carro con 2 criaturas en el medio de un basural juntando basura. Entonces, como símbolo del maltrato hacia ellos mismos, y el primer derecho que se viola es el del menor. Consecuencia de una simple imagen que esos chicos en sus casas viven una terrible realidad. Muchos de ellos, no voy a generalizar, pero muchos. Sabés que en cualquier asentamiento muchas veces es fácil verlo. Yo vivo a 20 metros de uno casi. Y ese chico lamentablemente lo único que mamó fue eso. Entonces después él lo único que hace es transmitirle al animal lo mismo que él recibió. Repite. Es al revés, nosotros estamos en lo que es caballos y en esta realidad. El abordaje que ustedes hacen es el que fue víctima de violencia es violento. ¿Cuál es la idea? Creo que no digo nada. Nosotros los argentinos si nos sentamos a hablar todos siempre decimos lo mismo, lamentablemente nunca sucede. Deberíamos estar en las tareas de prevención, debería estar en estado presente. Y a esos chicos, a esa gente, darle las condiciones necesarias. Por eso nuestro proyecto siempre fue incluyendo a esta gente y no prohibiendo actividades, o mejor dicho, en el caso de la tracción a sangre, no porque no querramos, Si vos me preguntás a mí, yo no quiero ver ningún caballo bajo el carro. Claro, no quiero, porque mal se interpreta a veces. Ahora, con una simple prohibición de la tracción a sangre no solucionaste absolutamente nada y además no va a pasar. No. Primero, la doctora sabrá más que yo, es una contravención, con lo cual no es un delito, no hay imputados. Segundo, nadie nunca da una respuesta que van a hacer con los caballos.
Absolutamente. Antes de despedirme quería que ella me contara, que vos me contaras, Marina, la situación última en la que tuvieron que ir a rescatar, no sé si a 9 galgos que estaban en una situación terrible. Sí, nos contactó unas proteccionistas en la zona de La Plata, en Los Hornos, porque una chica, una hija de vecino que vio una situación de crueldad animal, hizo una denuncia en la fiscalía. Y esta chica luego se encontró con que se tenía que hacer cargo de estos 9 animales y no sabía, vivía en un monoambiente. ¿Qué va a hacer con 9 galgos en un monoambiente? Y en el estado en que estarían además. Claro, entonces distintas proteccionistas entre La Plata y nosotros nos dividimos porque tampoco nosotros tenemos refugio ni podemos hacernos cargo de 9 animales en un mismo momento. Entonces nos acercamos y nosotros nos hicimos cargo de 2 de los casos, de los 9 casos había 4 más complicados y nos hicimos cargo de 2 de esos casos y los tenemos nosotros en distintos hogares de tránsito con la atención veterinaria que ¿Con qué se encontraron cuando fueron? Nos encontramos con animales muy asustados, flacos, con dificultad para moverse, porque se ve que habían sido golpeados o habían sido maltratados, y ahora es cuestión de darle unos días de alimentación y buen trato y los animales cambian completamente. Absolutamente. A los 3 muchas gracias. Tenemos más información. Este documento, doctora, de delito de maltrato y crueldad animal y la relación que hay con la violencia familiar, así como todo el trabajo que ustedes hagan, los veterinarios que están asociados en Facebook, Ayuda a Caballos Maltratados, y también ACMA, ¿cómo es la asociación? No, la página de Facebook es esa. Eso es el medio de difusión. Y la Asociación contra el Maltrato Animal, así como Adoptá un Galgo y Proyecto Galgo, van a estar en nuestro sitio, en serajusticia.net. Mi intención es que ustedes no lo vean como alejado de ustedes. Esto no está pasando en el campo, lejos y gente ignorante. Preguntémonos nosotros lo que vemos en las plazas, y cómo se trata a una mascota, cómo se trata a un perro, en este caso que son las más comunes las mascotas. Y si nos vamos un poquito más allá, al conurbano, ya otro tipo de animales también. ¿Qué lugar tienen en la familia y qué trato tienen? Y también tomarlos como sujeto de derecho, como dice la doctora, porque hay leyes que contemplan esto. Gracias a los 3. Gracias. Gracias a ustedes. Los espero la semana que viene aquí en Será Justicia. Chau.